Celebremos, celebremos esta casa. Celebremos, celebremos esta casa. El Perú, nuestro querido Perú, es un país mestizo por excelencia y los peruanos somos fruto de una variada y singular mezcla de componentes, dentro de los que principalmente están lo andino, lo europeo y lo negro. Con la conquista llegó a nuestro país también el fenómeno de la esclavitud y por lo tanto grandes contingentes de personas de origen africano. El aporte que estos han hecho a nuestra cultura es impresionante, en música, en gastronomía, en fin, a varios niveles, y sería imposible hablar de esos aportes en solo una hora de programa. Por lo tanto, hoy vamos a hablar solamente de algunos, y para comenzar hemos venido hasta San Luis de Cañete, un importante enclave negro de la costa peruana, a visitar nada menos que a Susana Vaca, quien nos va a contar todo lo que sabe sobre este tema. Eso y más tendremos el día de hoy. Detrás de mí, el Valle de Cañete. Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. Poco probable entender el Perú sin el aporte de lo afrodescendiente. Todos los peruanos debemos sentirnos orgullosos de todas las partecitas que componen nuestra identidad. Los jóvenes músicos me buscan, vienen hasta aquí, hasta Cañete, buscarme. Y siento que es el momento que yo tengo que ir dejando una herencia. Cantando, 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 cantando. Comencemos refiriéndonos a los términos. Como todos sabemos, los africanos y sus descendientes fueron llamados desde siempre negros, pero es desde la primera mitad del siglo XX que se usa el término afrodescendiente para referirnos a ellos. Esto se originó en la década de 1930, cuando los conjuntos musicales cubanos que se presentaban en París fueron llamados Afro-Cuban Music. Más adelante, entre los años 50 y 60, en Estados Unidos, los activistas contra el racismo utilizaron el término African American. También por esos años se empleó la palabra negritud, tomada de un movimiento literario en lengua francesa, que exaltaba los valores africanos en el Caribe. Los activistas, desde Nicomé Santa Cruz en adelante, ¿no?, han cuestionado el término negro por su carga peyorativa y asociado a este pasado de esclavitud, ¿no?, de deshumanización, ¿no?, y de dolor, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Es una historia dolorosa, ¿no? Pero también, si hablamos con la población misma, o sea, ya no activistas, ¿no?, o académicos, sino con la misma población, en la vida cotidiana la gente se trata de negro, negra, negrita, negrito, con cariño, y es un contexto diferente, ¿no? Entonces lo que se combate, creo yo, es las formas, los usos del lenguaje. El año 1998 fue clave en Latinoamérica para generalizar el uso del término afrodescendiente. Ese año se realizó una importante cumbre. Para la Cumbre de las Américas, que fue en Santiago de Chile, las organizaciones afrodescendientes de toda la región ingresan a esta cumbre
con la propuesta de dejar de ser denominados negros y ser pasados a ser denominados afrodescendientes. Decía un compañero uruguayo, Romero Rodríguez, decía: a Santiago entramos como negros y salimos como afrodescendientes. En el año 2001, en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia, realizada en Sudáfrica, se oficializó el término afrodescendiente. Se llegó al acuerdo, ¿no?, de usar el término afrodescendiente en todo el mundo, ¿no?, como una forma de afirmar una identidad, ¿no?, más allá del lugar en el que se viva, ¿no? Es decir, se puede ser de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, de donde sea, pero la raíz común es ser afrodescendiente, ¿no?, reconocerse como afrodescendientes. Desde el siglo XVI salieron del África muchísimos seres humanos por vía marítima, viajando apiñados bajo condiciones durísimas para ser esclavizados en las colonias españolas y portuguesas de América. Aunque también existen algunos casos particulares desconocidos. Rodrigo de Triana, el primer español que ha visto América, era descendiente de moriscos africanos. Asimismo, Petro Alonso, timonel de la carabela La Niña, era negro. La presencia de los africanos es muy temprana y en primer lugar vienen como acompañantes, ¿no?, y de los españoles conquistadores. Están presentes como soldados, arcabuceros, pilotos de las naves, ¿no? Y luego poco a poco ya se van incorporando como fuerza laboral, ¿no? Las rutas por las que llegaron los africanos al Perú fueron tres. La primera por el norte, desde Centroamérica y Cartagena de Indias, ingresando por Piura y Tumbes. La segunda por el sur, haciendo escala en Valparaíso. Y la tercera por la actual Bolivia, donde los esclavos llegaban desde el Río de la Plata. Aquí, en América, se mezclaron rápidamente con la población española e indígena. Durante el virreinato y en el siglo XIX, los esclavos y sus descendientes se dedicaron a diversas actividades, destacándose en los oficios artesanales, como la carpintería y la herrería. Poco a poco se fueron incorporando en las nuevas actividades económicas, ¿no? Minería, agricultura, comercio, trabajo doméstico, servicios en general, ¿no?, artesanías. Entonces la presencia de los africanos y afrodescendientes esclavizados está en todo nivel, ¿no? Sin embargo, fue el cultivo y la explotación de la caña de azúcar la razón principal del tráfico de esclavos en América. Se trataba de una sacrificada labor que recayó en los africanos y sus descendientes. Estoy en San Luis de Cañete, frente a los restos de lo que fue la hacienda Santa Bárbara. A mediados del siglo XVIII, esta era una hacienda azucarera, propiedad de Fernando Carrillo de Córdoba y Mudarra, marqués de Santa María de Pacoyán. Creo que lo he dicho bien, no saben cuánto me ha costado memorizar ese nombre y más aún retenerlo con el calor que está haciendo aquí. En fin, no me voy a desviar del tema. A inicios del siglo XIX, trabajaron aquí en Santa Bárbara cerca de 300 esclavos negros. Esta hacienda fue una de las más importantes de producción de caña de azúcar de este valle. En la sociedad colonial, la mujer esclava experimentaba una doble forma de subordinación, por ser mujer y por ser esclava. Era usual que las esclavas negras fueran parteras,
además de nodrizas o amas de leche de los hijos de familias acomodadas. Ese fue el caso del libertador Simón Bolívar, quien quedó huérfano desde niño y recibió los cuidados de su querida nodriza Hipólita. La sociedad española le tenía temor al mundo andino, al mundo indígena o andino, y en consecuencia depositaban la confianza más en las negras esclavas, ¿no?, que se convirtieron hasta hace muy poco, ¿no?, hasta 1940, antes de que existiera la obstetricia, eran las negras que ejercían la función de parteras en Lima y en la costa, ¿no? Los historiadores Maribela Relucea y Jesús Cosamalón afirman que en el Perú los africanos fueron sometidos a una religiosidad católica intensa, participando fervientemente en cofradías, misas, bautizos y procesiones. En consecuencia, aparecieron esclavos y libertos célebres por sus virtudes morales, como los mulatos limeños Úrsula de Jesús y Martín de Porres, quienes murieron en pleno siglo XVII. San Martín de Porres fue beatificado en 1837 y canonizado en 1962. Gracias al conocimiento de San Martín de las hierbas es que él curaba a sus enfermos. Y por eso es que es el reconocimiento que se le da a San Martín. Más que milagros, era el aporte a lo que ahora se denomina la medicina natural, ¿no? En 1651, un negro angoleño de la cofradía de Pachacamilla pintó en la pared de su galpón un Cristo crucificado. Ese fue el origen de un culto multitudinario que se convertiría en símbolo de peruanidad. Años después, en 1780, en la rebelión de Túpac Amaru II, resaltaron dos afrodescendientes, Antonio Oblitas y Micaela Bastidas, la esposa del líder, a quien sus enemigos llamaban despectivamente la Zamba. Sobre el final del proceso emancipador, destacaron también afrodescendientes en el regimiento Granaderos a Caballo, en las guerrillas y en el famoso escuadrón Húsares de Junín. Inclusive, Simón Bolívar tenía entre sus principales lugartenientes a un general de ancestros africanos, Manuel Piar. Uno de los generales de Bolívar asistió a un baile de la sociedad limeña, ¿no? Todos bailaban con Bolívar, bailaban con los demás generales, pero las damas no querían bailar con un negro. Entonces Bolívar es que va y saca a Piar y se pone a danzar con él en plena fiesta, ¿no?, para demostrarle a la sociedad limeña de que el problema no era étnico, a pesar de que gran parte de la independencia del Perú se la debemos al apoyo de Haití, ¿no?, con armas, municiones y negros, y de afrocolombianos y afrovenezolanos que vinieron a pelear acá al Perú.
Pancho Fierro fue un extraordinario artista popular limeño. Sus acuarelas nos dan una imagen auténtica de la Lima de mediados del siglo XIX. Fierro fue autodidacta, pero nació con un talento natural y una picardía particular para realizar estampas costumbristas de la sociedad que le tocó vivir. Pancho Fierro, además, fue un gran conocedor de la naturaleza humana. Eligió casi siempre para sus retratos a personajes populares porque decía que estos llevaban en sí la esencia de la ciudad. Fue llamado en su tiempo el más grande caricaturero de Lima. Si quieres conocer más de su obra, date una vuelta por el Mali, por el Museo de Arte de Lima. Otro mulato extraordinario artista también fue José Gil de Castro. Pero a diferencia de Pancho Fierro, él no retrató personajes populares, sino más bien entre sus clientes se contaban los libertadores como José de San Martín y Simón Bolívar. En el año 2014, el Mali, el Museo de Arte de Lima, organizó una extraordinaria exposición con la obra de José Gil de Castro. En esta exposición se encontraba el famoso cuadro del héroe chorrillano José Olaya. De hecho, la imagen que tenemos de José Olaya se la debemos a José Gil de Castro. Un detalle más, para el pintor Fernando de Cislo, ese cuadro, el cuadro de José Olaya, de José Gil de Castro, es el mejor cuadro realizado en el Perú. En el campo de la medicina, a comienzos del siglo XIX, observamos al primer médico peruano con ancestros africanos. Se trataba del limeño José Manuel Valdés, hijo de un indio y una esclava liberta. A pesar de su origen, Valdés llegó a ser catedrático en el Colegio de Medicina de San Fernando y médico de cámara del gobierno virreinal. Escribió en el Mercurio peruano y su tesis de graduación marcó el inicio de la ginecología en el Perú. Y él es el primer protomédico afroperuano que existe en el Perú. El protomédico es una especie de asesor del ministro de Salud de aquel entonces, ¿no? Y este señor era José Manuel Valdés, era extraordinario porque tradujo los salmos, hablaba latín, ¿no? Hizo poesía e hizo investigaciones sobre una enfermedad como la desintería, ¿no? Durante su protectorado, San Martín decretó la Ley de Libertad de Vientres, es decir, la libertad para los hijos de esclavas nacidos después del 28 de julio de 1821. En el Perú, la esclavitud fue una modalidad de trabajo que no tuvo un peso fundamental en todo nuestro país, excepto en Lima. En su tradición, un negro sentado en el sillón presidencial, Ricardo Palma cuenta las correrías de un famoso bandolero negro, León Escobar, que aprovechando la falta de vigilancia militar en Lima, logró apoderarse del Palacio de Gobierno en 1835. Al final de la tradición, Palma escribió que testigos de lo ocurrido le contaron que León Escobar, en el sillón presidencial, se portó con igual o mayor cultura que cualquier presidente blanco. En el aspecto gastronómico, es vital resaltar el aporte de lo afro en nuestra valorada cocina. Y aquí hay que subrayar que nuestra cocina es puro mestizaje. Lo negro llegó de la mano de lo español y esto, a su vez, de lo morisco. Para graficar esta mixtura, podemos mencionar la chanfainita, que es de origen mozárabe. Como dice la socióloga e investigadora Isabel Álvarez, chanfaina se come en el sur de la zona de Extremadura, en España. Pero aquí se recrea. Se le pone papas y se acompaña con mote. Es así que hoy la sentimos tan popularmente nuestra. Un hecho fundamental para entender la historia de los africanos en el Perú es la libertad de los esclavos, decretada en 1854 por Ramón Castilla. Es un proceso más complejo, ¿no? Que tiene que ver primero con
por ejemplo, la presión internacional que ejerce Inglaterra para eliminar el tráfico esclavista primero y luego la abolición ya de la esclavitud, ¿no? También se toma en cuenta el factor del avance del capitalismo, que es más conveniente tener una mano de obra libre, obrera, asalariada, que además va a tener mayor capacidad adquisitiva que un esclavo, ¿no? En el siglo XIX, un hijo de esclavos alcanzó celebridad como torero, el maestro Ángel Valdés, quien destacaba por realizar espectaculares saltos de garrocha al momento de torear. Un aspecto poco conocido y poco valorado fue el aporte de los afroperuanos en la defensa de la patria. Hubo población afroperuana en el combate del 2 de mayo en el Callao. Del mismo modo, en la guerra con Chile, afroperuanos participaron en todas las campañas. Estamos en el Paseo de los Héroes Navales, que queda en el centro de Lima, muy cerca a la Plaza Grau. Este paseo rinde homenaje a los oficiales a bordo del Monitor Huáscar durante la guerra con Chile, como Enrique Palacios, Melitón Carvajal, Pedro Garrison y, por supuesto, el propio Grau. Si bien es cierto que estos oficiales tienen merecidísimos bustos aquí en el Paseo Naval de los Héroes, también encontramos una gran omisión, y es que no hay ni siquiera una plaquita que rinde homenaje a las clases menores, a los subalternos. El 40% de los tripulantes del Monitor Huáscar fueron afrodescendientes, que constituyeron parte de la tripulación misma del Huáscar, pero también parte de la guarnición embarcada del Batallón Constitución. Por su valiente accionar durante la campaña naval, destacó un adolescente afrodescendiente llamado Alberto Medina, conocido como el Grumete Medina, que murió a mediados del siglo XX y que es considerado un héroe, sobre todo en el Callao. Del Huáscar conocemos más la historia a partir de los oficiales, de sus correrías, ¿no? Y encarnan en Grau, ¿cierto? Es nuestro héroe máximo. Pero pocos saben, y está un poco publicitado, que los marinos menores, digamos, la tripulación menor del Huáscar, eran muchísimos afrodescendientes, la mayor parte eran afrodescendientes, ¿no? ¿Y de qué se ocupaban? De la limpieza, de las maquinarias, ¿no? Estaban en la parte inferior del Huáscar, ¿no? Durante el oncenio de Leguía, los afrodescendientes sobrevivientes del Monitor Huáscar fueron tratados como héroes y fueron condecorados. Uno de ellos fue Alberto, el Grumete Medina. Es uno de los tripulantes del Huáscar, ¿no? Que vivió hasta bien anciano y cada fecha importante de las batallas, ¿no? Y de Angamos, sobre todo del combate de Angamos, estuvo ahí, portando la bandera peruana, ¿no? Siempre fue tratado como un héroe por el Estado peruano, fue reconocido, ¿no? Otro héroe afroperuano fue el cabo Alfredo Maldonado, quien hizo volar el fuerte Ciudadela en medio de la gloriosa batalla de Arica, sacrificando para ello su propia vida. En el Perú hemos tenido grandes escritores con sangre africana corriendo por sus venas. Es el caso del tradicionalista Ricardo Palma, que fue hijo de una cañetana cuarterona. Atención, no he dicho cuarentona, he dicho cuarterona. Con ese término, cuarterona,
cuarterón, se designaba a las mujeres u hombres que tenían una cuarta parte de sangre africana. Ricardo Palma fue quien acuñó esa famosa frase que nos cae a todos, a toditos, a todititos los peruanos. El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Ricardo Palma nunca dijo, ¿no? Soy afro, mi abuela es afro, nunca dijo yo soy negro, ¿no? Pero no debemos cuestionar eso, sino entender a las personas en su momento, ¿no? Ricardo Palma es un escritor tal vez universal, ¿no? No solo peruano, universal. Y lo que dejó, sus tradiciones, ayudan también en parte a entender cómo era la población afro en Lima, ¿no? Recoge palabras, recoge elementos de la población afro, ¿no? Como por ejemplo la picardía. Otro escritor de ascendencia africana fue Abraham Valdelomar. Cuentan que cuando Valdelomar iba al Palais Concert, que quedaba en el Jirón de la Unión, se metía al baño, se peinaba bien, se arreglaba el traje, se jalaba el rulo con gomina, se miraba al espejo y decía, ¿quién soy? ¿No soy un sambo guachafo? Valdelomar siempre tuvo el deseo, el anhelo de vincularse con las clases altas. Sin embargo, su magnífica obra retrata personajes rurales o marginales o de origen provinciano. Pensemos, por ejemplo, en El Caballero Carmelo o en El vuelo de los cóndores. Por otro lado, narradores como Antonio Gálvez Ronceros y Gregorio Martínez han colocado como protagonistas de sus relatos a personajes afroperuanos, rescatando su cultura y sus costumbres. Esto es importante, ya que se aleja en cierto modo del exotismo con que hasta entonces se presentaba a los afrodescendientes en la literatura nacional. Los hermanos Nicomedes y Victoria Santa Cruz fueron grandes figuras de la cultura afroperuana. Ellos, además de ser tremendos artistas, combinaron el saber popular con lo académico, porque fueron investigadores de la cultura africana en el Perú. En el año 1958 asociaron sus talentos y fundaron la compañía Cumanana, cuyo objetivo era revivir el folclore afroperuano. Su éxito fue rotundo. De pequeña, Victoria Santa Cruz sufrió en carne propia la discriminación y el racismo del que eran víctimas los afrodescendientes. Quizá este recuerdo fue la gasolina para que ella se terminara convirtiendo en la artista que fue y para que ella escribiera ese fantástico poema titulado Me gritaron negra, muestra de su temperamento y de su fuerza. Este poema es un canto contra la discriminación, un canto a la autoestima, que nos cuenta también lo importante que es identificarte con tu propia historia, con tus raíces, para de allí ir venciendo los obstáculos y los prejuicios. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra?, me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Está hablando una mujer negra del racismo existente en el país, pero está hablando también de cómo la afecta, ¿no? Es decir, esta situación que se genera donde las niñas la excluyen del grupo, donde ella no puede más articular con sus amigas, pero al mismo tiempo te coloca otro tema que me parece central, y es esta capacidad para subvertir un contexto de opresión, ¿no? Porque ella en algún momento de la poesía dice, ya tengo la llave. Otro destacado integrante de la familia Santa Cruz Gamarra fue el célebre torero Rafael Santa Cruz, cuyos hijos, Octavio y Rafael,
se convirtieron en continuadores de la estirpe artística familiar. Asimismo, hijo de Fernando Santa Cruz, el hermano de Victoria y Nicomedes, es el destacado guitarrista e investigador Octavio Santa Cruz Urquieta. Un integrante del elenco artístico de Victoria Santa Cruz fue el fundador de una importante agrupación de arte afroperuano, Perú Negro. Nos referimos a Ronaldo Campos. Perú Negro se fundó en 1969. Gobernaba el país por entonces, como ustedes saben, Juan Velasco Alvarado. Cerca ya de cumplir 50 años de fundado, Perú Negro mantiene plena vigencia, hoy bajo la batuta de Ronnie Campos, hijo de Ronaldo Campos. Yo soy perunegro de nacimiento, yo nací en Perú Negro. Como comprenderás, es mi vida, es todo para mí. Es más, está involucrada toda mi familia en Perú Negro, empezando de mis hermanas, mi mamá, mi esposa, que es la cantante también de Perú Negro, mis hijos, que son bailarines, músicos. Sería prácticamente imposible reseñar el aporte de lo afroperuano a nuestra música popular. En términos de instrumentos, ritmos, personas, ¿no? Porque tenemos el cajón, por ejemplo, la calabaza, la marimba, la quijada de burro, la cajita, y entre los ritmos, el panalivio, el festejo, el andó, la zamacueca, en fin. Y si comenzamos a nombrar sus figuras, miren, ya hemos hablado de Victoria Santa Cruz, pero están Rafael Santa Cruz, Félix Casaverde, Pepe Villalobos, los hermanos Bayumbrosio, en fin, la lista es interminable, Susana Vaca, por supuesto, y el gran Caitro Soto. Hemos encontrado este monumento que rinde homenaje a su figura a la entrada de San Luis de Cañete. Bueno, la gente no creo que haya podido esclavizada traer algo para tocar ni nada, pero sí, como esa cultura estaba en el fondo de la gente que vino aquí esclavizada, de todas maneras esa memoria hizo que tocaran, por ejemplo, las botijas del aceite de oliva que traían los españoles, era usado para tocar las calabazas, ¿no? Que se secan al sol y que después, partidas por la mitad, era una medida de maíz para los esclavos. Entonces, la gente cultivó eso en las reuniones familiares, en las reuniones de los domingos. Cuando, por ejemplo, en Chorrillos venían mis tías trayendo una causa rellena, trayendo un escabeche de pescado, en fin, la comida, la música, esa es la herencia muy fuerte que tenemos nosotros los afrodescendientes y que además la disfrutamos en el gueto familiar, ¿no? La música no se oía en la radio, pero creo que yo canto hoy día porque escuché esos cantos mientras que dormía cuando era niña. Cantando, cantando, cantando. Allí está el molino moliendo en la playa, moliendo mi pena, moliendo en la playa. Si hablamos de música, una de las representantes más visibles de esa herencia afro en el Perú es la gran Susana Vaca.
Ella es una artista muy comprometida con revalorar la música y cultura afroperuana. Ha sido 2 veces ganadora del Grammy Latino y ministra de Cultura en el año 2011. Hace poco editó el libro El amargo camino de la caña dulce, lo africano en el Perú, escrito junto a Ricardo Pereira y Francisco Basili. Con ella estuvimos en un lugar que se ha convertido en una especie de refugio, su casa en San Luis de Cañete. Mi origen está aquí, en San Luis de Cañete, y es el origen de una familia interesante que ha hecho muchas cosas en la música, ¿no? Como son la familia de la Colina. Mi madre, Carmen de la Colina, si no se crió acá, tuvo muchísimos parientes aquí en San Luis, ¿no? Entonces yo me he venido aquí para estar aquí, para vivir aquí en San Luis. Molino molero. Tú eres una de nuestras artistas más internacionales. Tú has paseado tu arte y el nombre del Perú, no sé, por todo el mundo. ¿Por qué es importante el arte para el ser humano? ¡Uy! Desde tu perspectiva, porque yo estoy convencida de que es fundamental, que debería ser un derecho constitucional tener una vida ligada al arte, pero quisiera saber cómo lo ves tú. Yo creo que la esencia del arte, la posibilidad de disfrutar del arte, es disfrutar de una liberación espiritual. Disfrutar, por ejemplo, sentarte en un momento y hay un evento musical, poder escuchar esto, que esa música te invada, te enriquezca. Ver una exposición, ver una película, asistir a una obra de teatro, cómo enseña el teatro a los pobladores, a la gente. Yo creo que los artistas somos como unos mensajeros, unos magos, unos magos que hacen posible tocar el alma de la gente. Y yo creo que ahí está lo más valioso del arte. En el mismo San Luis de Cañete encontramos a Martín Guapaya, quien tiene una singular orquesta de salsa, La Auténtica. Bueno, el CD es un CD que se llama el 415, es una música donde usted puede encontrar la salsa cañetana, es una nueva versión de lo que es peruano, una salsa afro-cañetana, ¿no? Entonces, hecho con mucho cariño y son 3 compositores afrocañetanos. Estos temas en su realidad, unos de ellos coplas, uno lo ha convertido en una salsa muy rica en ritmo, ¿no? Donde podemos encontrar desde el guaguancó, la salsa y el festejo cañetano. Estos temas hablan de nuestras costumbres de Cañete, nuestras costumbres afrocañetanas, hablan de nuestra vida diaria, de nuestras fiestas, de nuestras festividades religiosas, sociales, nuestros aniversarios, nuestro pueblo, habla todo eso y nuestra gastronomía. Cañete, para usted, este tema. Como hemos visto, la herencia afro la encontramos en todas partes, no solo en lo literario, en lo culinario o en lo musical. En lo deportivo, por ejemplo, la lista es inmensa. Solo como muestra, podemos mencionar a 2 grandes futbolistas aliancistas, Alejandro Manguera Villanueva, integrante del famoso Rodillo Negro, y el gran ídolo Teófilo Cubillas.
En el vóley, Cecilia Tait y Lucha Fuentes. Y en los cuadriláteros, Antonio Frontado, José Bombón Coronado y Mauro Mina. A pesar de todo su gran legado, la población afroperuana sigue siendo en alguna medida marginada. Es una pesada herencia colonial que reproduce prejuicios y estereotipos. Sin duda, yo creo que el periodo colonial y la esclavización han generado un conjunto de representaciones alrededor de la población afrodescendiente, en su mayoría negativas, ¿no? Es decir, esto de construir toda una imagen donde tú eres bueno para esta actividad y no para esta otra, donde tú tienes capacidades solo para esto, sin considerar que puedes tener otras habilidades, creo que es producto de lo que el sistema esclavista y la esclavización generó en el país. Cuando estaba en el colegio, me gané una beca para estudiar música, imagínate tú, porque te tomaban una prueba y vieron condiciones en mí. Pero cuando ya se hizo realmente concreto que tenía que ir la persona becada a estudiar al Conservatorio Nacional de Música, fue otra niña, no fui yo que había ganado. Entonces, esas cosas las he sentido, las he asimilado. Creo no odiar por esto, pero siempre siento que no debe volver a ocurrir. No deben haber niños que se sientan desplazados, despreciados por el color de su piel o por su manera de hablar. En los últimos años, los colectivos y organizaciones afroperuanas, de la mano con organismos del Estado, han dado grandes pasos en la lucha por alcanzar la equidad y la justicia. Por ejemplo, se ha lanzado el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-2020, el Plan DEPA, elaborado por el Ministerio de Cultura. El Plan DEPA tiene 4 objetivos puntuales. El primero tiene que ver con la visibilidad estadística. Significa que estemos en el censo, significa que estemos en los instrumentos de gestión de los diferentes sectores del Estado. También con la lucha contra la discriminación, significa que la población sea reeducada o educada ahora en respeto de los derechos y el respeto también de la identidad de los diferentes grupos culturales que forman parte de este país. En particular, presta atención respecto al ejercicio de discriminación y racismo que ha habido contra la población afroperuana. Otro de los objetivos del Plan DEPA es promover el desarrollo social, político, económico, productivo y cultural de la población afroperuana. Además, fortalecer la institucionalidad pública vinculada a la promoción y protección de los derechos de esa población. Por otro lado, se ha proyectado para el año 2017 un censo de población y vivienda que nos dará luces acerca de algo muy importante: la autoidentificación étnica de la población. Personas que han sido permanentemente discriminadas por el color de su piel, por sus características físicas, además acompañado de una serie de circunstancias que no te colocan en una posición de privilegio, sino más bien en una permanente condición de subalternidad, van a asumir rápidamente, con objetividad, con sensatez, esta identidad. ¿Cuántos jóvenes afrodescendientes van a decir: soy negro, soy moreno, soy afroperuano? Estamos llegando a incorporar en el censo nacional la variable de autoidentificación. Y es importante hacer la reflexión sobre eso, porque no es que alguien te ve y te califica, alguien te ve y te categoriza, sino que las propias personas y todos los ciudadanos de este país van a decir cómo se autoidentifican culturalmente. Celebremos esta casa. Dentro de los afroperuanos ahora hay gente trabajando para el próximo censo. La gente no se asume afroperuana.
Eso es una pena. No se asume indígena. Y entonces es necesario que la gente diga, bueno, este es mi pasado, esto soy y estoy orgulloso además, porque tienen para estar orgullosos. A los buenos amigos, ay, 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 la bienvenida. En la política, la presencia afroperuana ha sido más bien escasa. Destaca, sin lugar a duda, la figura de María Elena Moyano. Ay, 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 ¿quién te lo ha dicho? Los casi 500 años de presencia afroperuana en nuestro territorio son imposibles de resumir en un espacio como este. Es una historia que se sigue escribiendo y reescribiendo y que conforma, tal vez, el rasgo que más nos define, el mestizaje. Somos peruanos. Somos Afroperuanos. Aquí estamos. Aquí estamos. Orgulloso. Orgullosa. Somos afroperuanos. Hoy hemos podido comprobar el aporte de la herencia afro en nuestra cultura. Mucho de lo que somos viene de ahí, de lo negro, también viene de la sierra y viene de muchos lugares. Así que antes de discriminar y separar y dividir, pensemos que todos somos parte de eso. Nos vemos en la próxima.